Buenos días, ¿cómo están todos? Eh, Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar acá. Quisiera empezar esta charla con una pregunta. Si tú comienzas a orar y orar y orar, no a llorar, a orar, y Dios se te aparece y te pregunta, pídeme una sola cosa que tú quieres que yo te conceda, ¿qué le pedirías? ¿Qué pedirías tú? Dios te dice, yo soy el Dios Todopoderoso y te voy a conceder una petición, una sola. ¿Desaparecería la mitad del mundo? ¿Desaparecería toda esa gente que te da problemas? ¿Desaparecerían tus deudas? ¿Te arreglaría la vida en un segundo, en una sola petición? ¿Qué le pedirías tú a Dios? ¿Sí? Entonces, vamos a estar hablando un poco acerca de ese tema, pero a lo que quiero ir y lo que quiero llevar es que en nuestra vida existen dos tipos de personas, o en el mundo existen dos tipos de personas. Y los quiero dejar todo el tiempo de esta charla con esta pregunta. ¿Eres sabio o necio? No va a haber más presentación. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú prestes atención, porque yo quiero que tú escuches y porque yo quiero que durante este tiempo tú te preguntes qué tan sabio soy o qué tan necio soy. Entonces, ya los vi haciendo caras. Entonces, es importante que nosotros, frente a Dios, nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Somos sabios o estamos siendo necios? Y lo que vamos a estar hablando hoy es acerca de la sabiduría. La sabiduría es algo que diferencia a una persona sabia y una necia. Entonces, lo que determina si tú estás o en este carril o en este carril es qué tan sabio eres. ¿Qué tanto tú te preocupas si tu intención es ser sabio? La sabiduría es poner en práctica los principios y valores dados por Dios. Esa es la sabiduría. No es meramente conocer lo que Dios dice, sino es llevarlo a la práctica. Si la Biblia dice, no mentirás, la sabiduría es no mentir. Si la Biblia me dice, no te entremetas en chismes, ¿qué es la sabiduría? No dar oído al chisme. ¿Ok? Entonces, eso es la sabiduría. La sabiduría es juzgar con justo juicio entre una cosa y otra cosa. Entonces, cuando yo tengo sabiduría, yo determino si esto es lo que le agrada a Dios o si esto es lo que yo quiero. Esa es la sabiduría. Determinar entre dos cosas o dos posiciones cuál va a ser mi decisión. ¿Qué es la sabiduría? Es determinar si algo que voy a hacer va de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Esa es la sabiduría. Es cuando yo vengo a Dios frente a una decisión y le pregunto, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esta decisión? ¿Es tu voluntad? ¿Es lo que tú deseas hacer? Esa es la sabiduría. Es poner a Dios como prioridad frente a mis decisiones. La sabiduría comienza cuando conoces a Dios y te sometes a Él para que Él te permita ver el error. Esa es la sabiduría. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, la sabiduría es tener la conciencia de que esta decisión o esta acción que yo voy a tomar me lleva a ver si hay un error en él. En pocas palabras, Dios me ayuda o me lleva a tener un discernimiento frente a lo que tiene atrapado mi corazón. En un contexto general, que ustedes lo saben, si yo que soy creyente, tengo una persona que me atrae mucho, ¿sí? Yo que soy soltero, yo digo, wow, esta es la mujer 10. Es de su casa, es trabajadora, me da plata, me invita a pasear, es toda bonita conmigo. Nunca he visto una mujer así, pero no es cristiana. Pero yo digo, sí, o sea, si yo voy y charlo, le invito a la iglesia y me sale el corazón misionero y Jesús murió por ti y quien quita que ella acepte a Cristo. Entonces yo me ilusiono, ¿sí? Pero me dejo llevar por mis deseos, pero no aplico la sabiduría. ¿Qué dice Dios? ¿Que yo debo estar con ella o no? Díganlo en coro. Bien, entonces son sabios. Entonces, esa es la sabiduría, ¿sí?
Es cuando yo determino y digo, este es un error, por más de que mi corazón, mis emociones, mis deseos estén ahí. Y es lo que yo comienzo a determinar si es sabio lo que yo voy a hacer o no. Santiago capítulo 1, en el versículo 5 al 6, dice lo siguiente. Vamos a estar meditando ahí. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 6. Dice Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a hacer Dios? Le será dada. Pero hay una condición, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte para otra. Señor, estamos esta mañana ante tu presencia pidiendo que tú nos guíes a través de tu palabra y de tu conocimiento para que podamos ser personas sabias, Señor, personas que en verdad busquen adorar y agradar tu nombre. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra hoy y poder conocer lo que significa la sabiduría. Gracias, Dios. Amén. Entonces, Santiago nos dice, versículos antes, que debemos gozarnos si estamos en diferentes pruebas. ¿Mm? Y que la prueba pues produce paciencia. Si tienes ahí el libro de Proverbios que te anime a buscar, vamos a ver la importancia de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 7. ¿Por qué es importante la sabiduría? ¿Por qué yo debería tener en mi vida sabiduría? Y Salomón, que es quien escribe este libro, Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 7, dice lo siguiente. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y los necios desprecian la sabiduría e instrucción. Entonces, frente a la sabiduría, tú tienes dos opciones: o la acatas y te sometes a ella, o la rechazas y te haces a un lado. Entonces, es necesario que tú entiendas que la sabiduría es importante en nuestra vida. El libro de Proverbios hace un contraste entre esos dos tipos de personas, los sabios y los necios, y marca la diferencia entre el uno y el otro. Cuando tú lees el libro de Proverbios bajo la perspectiva de sabios y necios, puedes llenar una lista. Generalmente cuando las mamás o padres me dicen, tengo problema con mis hijos, yo los animo a que le den a su hijo una hoja, le coloquen una línea en la mitad y le diga a su hijo, vea, lea Proverbios capítulo del 1 al 9 y coloque en un lado todo lo que dice de los sabios y coloque en el otro lado lo que dice de los necios. Y ahí se va a dar cuenta usted cómo procede una persona sabia y una persona necia. La palabra sabiduría aparece 141 veces en la Biblia. 41 de ellas aparecen en el libro de Proverbios. La palabra necio aparece 45, lo cual significa que la tendencia natural de nosotros es ¿cuál? La necedad. Eso es lo que queremos, porque es lo que yo quiero, lo que yo deseo, pero lo quiero ya. Entonces, es la necedad lo que va a marcar nuestro camino, porque es lo que nosotros queremos. Entonces, la sabiduría es un llamado para todos, no es para algunos, no es para esos monjes que se visten de bata roja y que se pelan la cabeza y que duran en flor de loto y que pueden durar un mes con un arroz, meditando por allá en la loma. No. De hecho, hace años, cerca de mi trabajo, había un consultorio de ellos, de estos monjes. Y si tiene cualquier problema, decía el anuncio, venga que aquí le damos el consejo. La cantidad de veces que fui, a mentiras. Entonces, si tú has recibido a Jesús como Salvador personal, si Él es la persona que mora en tu vida,
¿Qué va a esperar Dios de ti? ¿Que seas sabio o que seas necio? Que seas sabio. Y el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 que nosotros tenemos la mente de Jesús. ¿Cómo? Sí, tú tienes la mente de Cristo. El asunto es que la mente de Cristo va ligada a su palabra. Entonces, si tú dejas la Biblia y el lunes te dicen, oiga, ¿y dónde dejó la Biblia? Yo creo que la dejé. No, yo no tengo Biblia. No, es la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, lo que te va a hacer sabio. Pero no solamente dejarla ahí, es ponerla en práctica, es llevarla a cabo en tu vida. Este libro guardado en una biblioteca no sirve de nada, pero ese mismo libro guardado en un corazón sabio produce más eficiencia. Entonces, Dios espera de ti que tú seas sabio. La sabiduría no es igual a conocimiento, no es igual a inteligencia, porque yo puedo conocer mucho de un tema, saber mucho de un tema, pero ser un necio. Yo puedo saber de la inteligencia artificial y ser un maestro, pero puedo ser un necio en la forma en que tomo decisiones. ¿Cuánto es 2 más 2? Porque dicen que 3. 4. Ok, eso es conocimiento. Y donde vayas, tú sabes que ese conocimiento va a estar contigo. Pero la sabiduría es algo que tú necesitas cultivar. No llega por ósmosis. No llega tendiendo la ropa en la terraza y una nube diciendo Dios te ama. No. Llega cuando tú te sumerges en la palabra de Dios. Cuando tú en verdad pasas tiempo y dedicación a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Mira, hoy en día tú no tienes excusa. De hecho, si tú le escribes al chat GPT cómo estudiar la Biblia, te aseguro que te dará una serie de consejos para decirte, mire, hágalo así. O sea, excusa no tenemos. Es más, en el trayecto de tu trabajo a la oficina y en YouTube, tú puedes colocar mensajes, puedes colocar prédicas, puedes colocar series, puedes colocar la Biblia habla. O sea, nosotros somos la generación más inexcusable delante de Dios de no decir que no podemos estudiar y entender la palabra. Entonces, necesitamos entender que la inteligencia sin sabiduría es desperdicio. El comienzo de la sabiduría, nos dice el proverbista, es el temor a Dios. No es un miedo descontrolado porque Dios me vaya a matar. Es una reverencia absoluta en que lo que Dios dice es verdad. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y es con base a esos principios y fundamentos que yo me muevo. Es lo que hizo que un monje llamado Martín Lutero se parara delante de todo un imperio y dijera, yo no creo lo que ustedes dicen. Es lo que marca la diferencia. Es cuando tú dejas de vivir por tus emociones y comienzas a vivir por tus convicciones frente a las situaciones reales de la vida. Gente se ha puesto de mal genio conmigo porque me dice, venga, le vendo esta rifa. Venga, que es para bien, es que necesito comprar unas cosas, tal, y me da una rifa. Y yo le digo, no. ¿Pero por qué no? Si es para una buena causa, le digo, no. Porque Dios no está en la suerte y mi vida se rige en la voluntad de Dios. Y si quizás tuviste una pérdida es porque quizás tú fuiste un mal administrador y no nos gusta. Entonces, la sabiduría me ayuda a entender quién es Dios y quién soy yo. La sabiduría es quien debe guiar mi voluntad, someter mis emociones y llevarme a la obediencia. Esa es la sabiduría. Entonces, tú necesitas ser sensato contigo mismo y preguntarte, ¿realmente eres sabio frente a las decisiones que tomas, hasta a las acciones que tomas? ¿Eres sabio o eres necio, que solamente se guía por impulsos, por deseos?
La sabiduría, reitero una vez más, es algo que se necesita adquirir constantemente, constantemente. Se cultiva con los años, se trabaja con los años, se medita con los años. Tú puedes durar muchos años en una iglesia y aún así no ser sabio. Entonces, frente a la sabiduría hay tres tipos de personas que hacen parte de los necios. Están los simples, ¿sí? Los simples son los que creen cualquier cosa. ¿Mm? Son los que se meten a la red social y siguen estos retos virales, ¿no? Como de aplicarse limón y todas esas cosas. El último reto es ponerse un vaso, succionar y que los labios le queden así. Y entonces luego tiene que salir un médico especialista y decirles, no hagan eso, porque eso les puede dañar los nervios que pasan por acá. Pero la gente cree todo. Ese es el simple. Es el que vive creyendo todo. Es el comprador compulsivo. No importa cuánto vale, pero yo lo quiero. 36 cuotas en en la tarjeta Codensa, pase. Ese es el simple, que no discierne fácilmente y es fácilmente engañado. Se deja engañar fácilmente. La otra persona es el insensato. Es el que cree que sabe todo, ¿m? Que es sabio en su propia opinión y que cree que tiene toda la verdad. ¿Te has encontrado con gente así? ¿Tú eres así? Que por más de que te tratan de decir, mire, papito, que no haga eso, que no le conviene. No, no, yo sé, déjeme, yo sé. Yo sé que al final, yo he escuchado esta respuesta de cristianos. Yo sé que al final eso no va a resultar, pero yo necesito experimentarlo. Ah, bueno, entonces vaya de ese contra el planeta. ¿M? Porque ese es el insensato, que cree que sabe y que tiene todas las verdades y que no se deja enseñar. No es enseñable, no quiere conocer una nueva verdad. Y el tercero es el burlador. El burlador es el que rechaza la sabiduría, es el que se la sabe todas y cree que tiene un dominio superior sobre todos. Ese es el que, no importa qué tema usted le hable, él sabe de ese tema. Usted puede hablarle del tema más complejo que usted quiera y él sabe de ese tema. Que se inventa, que lo vio en internet, pero él sabe de ese tema. Es el maestro de maestros. Todos los temas los domina. Entonces, ¿por qué es importante adquirir sabiduría y dejar de lado la necedad? Porque es la capacidad dada por Dios, subraye, capacidad dada por Dios para aplicar principios correctamente a la vida cotidiana. Esa es la capacidad que Dios te da. Si tú tienes una comunión con Dios, si tú has decidido entregar tu vida a Jesucristo, Él te va a decir por dónde es la cosa. Y tú necesitarás dejar de lado tu opinión, tus conceptos para hacer caso. La Biblia exalta la sabiduría como lo más importante. Proverbios 4:7 dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Entonces, a veces nosotros queremos las cosas materiales, queremos la prosperidad económica, queremos tener esas cosas, pero no tenemos sabiduría. Y la primera pregunta que yo debo hacerme frente a algo que yo quiero es, ¿lo deseo o es una necesidad? O sea, ¿yo deseo esto? Yo deseo ese mueble para mi cuarto porque es que en verdad lo necesito, porque es que tengo tanta ropa, porque es que no sé dónde ponerla, porque es que estoy aburrido de colgar ganchos, porque es que las bolsas ya no me alcanzan. Y vas y te compras el mueble, pero ni siquiera lees las instrucciones. Lo armas y quedó todo choneto y dice, ah, esto ahí metemos y después arreglamos. Se necesita sabiduría. Necesitas empezar por buscar la sabiduría. La necedad es lo opuesto a la sabiduría. Es la característica de un hombre sin Dios. Una persona que no conoce a Dios es un necio en potencia, porque no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios.
Se puede ver mucho de la necedad de una persona en la forma en que maneja sus finanzas, en la forma en que manifiesta sus emociones, en la forma en que resuelve sus problemas, en la forma en que educa a sus hijos, en la forma en que invierte tiempo. Las falta de sabiduría afecta todos los sentidos, todos los ámbitos, todas las relaciones. Sin sabiduría, el hombre sin Dios tiende a su propia autodestrucción. Entonces, la sabiduría, en conclusión, comienza con el reconocimiento de quién es Dios, porque de Él deriva la sabiduría. Comienza con el sometimiento a sus preceptos y comienza con la obediencia a su voluntad. De nada sirve que tú no pongas en práctica lo poco que sabes. De nada sirve. Y es interesante, hoy en día no se usa porque pues ya aquí prestamos la Biblia, tú no traes la tuya, pero hay oportunidades cuando uno subraya esos pasajes que a uno le gustan, esos que son de promesa, de bendición, de que Dios te va, que te quiere, todos esos. Pero no prestamos atención al resto. Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, para redarguir y para darnos sabiduría. Entonces, si tú eres de esas personas que toma primero una decisión y luego busca la palabra de Dios, tú eres necio, necio. Porque aunque conociendo la verdad, tú prefieres negarla y hacerte a un lado. Y si no conoces a Dios, si no has entregado tu vida a Jesucristo, tú eres doblemente necio. Primero, porque estás alejado de la fuente de la sabiduría. Y segundo, porque no te quieres someter a lo que Dios dice. Entonces, no eres excusable delante de Dios por decir, yo no soy sabio. Eso es solo para el pastor, eso es solo para ciertos iluminados, eso es solamente para ciertos que hacen ayuno, solo para ellos, ¿sí? Entonces, la sabiduría está en tu corazón, Dios la ha puesto ahí. Pero tu responsabilidad, la tuya, es desarrollarla. Así que tú, en sabiduría, eres un diamante en bruto. Que no quiten el diamante y se te quede. Bueno, entonces, eres el responsable de adquirirla, de llevarla a cabo y de obedecerla. Entonces, retomemos. Santiago nos dice en el versículo 5, dice, si alguno tiene falta de sabiduría. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿yo tengo sabiduría o no? ¿Yo soy sabio o no soy sabio? Sabiduría no es igual a ser perfecto, no es igual a no cometer errores. Sabiduría es estar dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, debe empezar por preguntar, ¿realmente piensas antes de actuar o actúas para pensar? ¿Eres impulsivo? ¿Realmente guiado más por tus deseos que por tu razón? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es eso que en realidad te lleva a ir hacia adelante? Y quizás tú estás en una deuda grande porque hace años dejaste de pensar y pensaste que eso era lo mejor. ¿Se acuerdan de la historia de Lot? Abraham y Lot tienen mucho ganado, mucho. Y dice que la tierra no cabían ambos. Y Abraham viene con Lot y le dice, no es bueno que tengamos un desacuerdo, escoge tú lo que tú consideres. Y Lot dice, pues allá hay agua, hay pastos, hay ganado, ese es mi lugar, yo quiero estar ahí. Y dice que Lot fue corriendo sus carpas y la Biblia dice en un versículo, pero la gente de Sodoma y Gomorra era mala en gran manera.
Siguiente capítulo, te encuentras a Lot sin siervos, totalmente en una ciudad pagana, totalmente mal. Y luego más adelante te encuentras que la ciudad donde él vivía fue destruida y que sus propias hijas lo violaron. Y nacen dos pueblos que más tarde iban a generar la guerra a Israel. Lo que parece tan chévere en un comienzo no lo es al final. Eva mira el fruto del árbol y dice, wow, qué fruto tan bueno, tan agradable para alcanzar sabiduría y conocimiento. Y dice que lo toma y ¿qué hace? Lo come. ¿Y qué hace? Se lo da a su marido. Siempre que hago esa pregunta, la gente dice, ¿y dónde estaba Adán mientras que Eva charlaba con la serpiente? ¿Dónde estaba? Al lado. Él estaba poniendo cuidado, uy, una serpiente que habla y mi mujer le contesta, ay, vea tan bonito, ay, sí. Yo nunca había visto una serpiente hablar. "Mm, venga, comamos." Y eso hace el mundo. Nos va envolviendo poco a poco en ideas, filosofías, pensamientos. Fíate del Señor, Proverbios 3:5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Más adelante, Proverbios 3:7 al 8 dice, no seas sabio ¿en qué? En tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Joven, tú que estás aquí, tú que estás en la adolescencia, tú que estás creciendo, desde ya te digo, te puedes evitar muchos problemas a futuro si tomas decisiones sabias en este momento. Yo creo que muchos que estamos acá te podríamos decir, escucha ese consejo y más adelante no tendrás de qué arrepentirte. Aplica la sabiduría a tu vida. No dejes que el mundo te envuelva, no dejes que tus impulsos tomen el control, no dejes que los likes en una red social sean lo que mueva lo que tú crees. Hay jóvenes que se deprimen porque no tienen un like. Hay jóvenes que buscando la fama se han caído de un rascacielos y su muerte está grabada en la red. Entonces, no seas necio, no busques lo que te genera el placer y la salida fácil. Busca la sabiduría, abrázala y hazle parte de tu vida. La falta de sabiduría hace que nosotros vivamos en independencia de Dios. ¿Cuántas veces has pedido sabiduría en medio de una situación? No, yo quiero que Dios me resuelva el problema ya. Yo quiero que Dios se aparezca como el genio de la lámpara y me resuelva esa situación ya. Y Dios dice, no, tú necesitas pasar esa situación porque tú necesitas crecer, tú necesitas madurar, tú necesitas ser formado a la imagen de Cristo. Escucha esta frase. Cada error del pasado refleja una falta de sabiduría por no haber cuidado mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mis relaciones, mi falta de administración en las finanzas. Las consecuencias que estoy viviendo yo son un reflejo de mi falta de sabiduría en el pasado. Yo hoy en día estoy pagando las consecuencias. Entonces, ¿es importante la sabiduría? ¿Es importante dedicar tiempo a aprender de Dios? ¿Es importante hacer un alto en el camino y preguntarme, ¿realmente soy sabio? Y como lo vimos en las charlas anteriores, el principio de la sabiduría es Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos gustan las añadiduras. ¿Sí? Entonces, cuando ya nos abrazamos de las añadiduras, le decimos, Dios, ahora sí, bendíceme. No, y Dios dice, pero es que yo no estaba en ese plan. Tú ni me consultaste. Tú ni viniste a mí a preguntarme si eso era lo que yo quería para ti.
Entonces, la sabiduría me ayuda a tener el discernimiento del cielo y aplicarlo en la tierra. Porque la sabiduría es lo que a mí me hace semejante a Cristo y me ayuda a reflejar los valores del reino para aquellos que no lo conocen. Es la sabiduría la que debe marcar la diferencia. ¿Sabes una cosa? La mayor o el mayor deleite de Dios es contestar una oración que nace de un corazón sabio. La mayor negación a una oración es la oración que nace de un corazón guiado por sus propios deseos y es necio. ¿Te preguntas por qué Dios no contesta tus oraciones? Ven a la clase el próximo domingo a las 10 de la mañana. Pues Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Eso es todo, ¿sí? Entonces dice que debemos pedirla. ¿A quién se la tenemos que pedir? ¿A mi vecino de al lado, que le va bien en su negocio? ¿A ese compañero de trabajo que sabe todas las trampas y triquiñuelas? ¿A él o a Dios? Lo que pasa es que yo vivo tan acelerado y tan metido en tantas cosas que yo digo, espere un momento. Dios, por favor, dame sabiduría. No me voy a mover de aquí hasta que tú me digas qué hacer. Dice que debemos pedírsela. Busquen ahí ya que están en Proverbios, Proverbios 2 6 al 7. Proverbios 2 6 al 7. Búscalo ahí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 2 6 al 7. Dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Versículo 7. ¿Quién provee? Dios. De sana sabiduría a quienes? A los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Los incrédulos no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos no dependen de Dios. Ellos dependen de sí mismos, de sus fuerzas, de su intelecto, de su razón. Por ende, yo te hago una pregunta. ¿Deberías tú pedir un consejo sabio a una persona que no es creyente? ¿Seguros? Pero a él le va bien. Él vivió el mismo problema que yo y lo sacó adelante. ¿Sí debería pedirle consejo? No, pero es que él sí tiene la experiencia, tiene el conocimiento, él me puede dar un mejor consejo. ¿Debería pedirle consejo? No, porque él es hábil en su propio concepto. Él busca su propio beneficio. Él es sagaz en su negocio, pero no tiene el temor de Dios en su corazón. Por eso si vas a pedir consejo, ahí en la 72 con Caracas hay un, si vas a pedir consejo, busca personas que sean maduras en la fe, que conozcan la palabra de Dios y que en verdad te puedan ayudar a ver. Entonces, la sabiduría debe ser pedida a Dios. La sabiduría es que mis pensamientos y acciones se alineen con la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Si Dios está allá, ¿se acuerdan de Josué? Si Dios está en la tierra prometida, yo no tengo que estar en el desierto. Yo tengo que ir a donde Dios está y unirme a su plan. Esa es la sabiduría. Si frente a la despedida de la empresa donde va a haber alcohol, vino y desorden, o en ir al grupo pequeño, yo tengo que tomar una decisión. Esa es la sabiduría. Eso es lo que Dios espera de ti. Eclesiastés 2:26 dice lo siguiente, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, alegría por estar haciendo lo correcto. Busquen más adelante en Proverbios capítulo 4, versículo 7. Y se los voy a leer en esta versión de la nueva versión, nueva traducción viviente. Proverbios 4 7. Dice así en la nueva traducción viviente. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo que hagas desarrolla buen juicio.
¿Qué es lo mejor que puedes hacer en la vida? ¿Invertir en acciones? ¿Comprarte una casa? ¿Tener más riqueza? No. La mejor decisión que puedes hacer es adquirir sabiduría. Proverbios 18, 10, 8, no 18. Proverbio capítulo 10, versículo 8. Proverbios 10, versículo 8. Dice así, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas ¿qué hace el necio? Los desecha. Entonces necesitamos pedir sabiduría a Dios, que es la fuente. La sabiduría nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Porque yo desde aquí lo veo bonito, pero Dios desde arriba dice, eso es falso. No sigas por ahí. No, pero es que es lo mejor, es que sí. Yo he escuchado esta frase, es que es la última oportunidad que tengo y si la pierdo, no va a haber más oportunidades. No, es que no hay más oportunidades. Es que lo vi y está en promoción. Llevo años esperando que esté en promoción y si no lo compro ahora, si no pago con la tarjeta de crédito, no lo voy a tener. 3 meses después ponen toda la bodega en promoción, más barato. O tú lo compraste y sabes qué termina siendo eso arrumado por allá, o tú colgando las toallas ahí, porque no sabes qué hacer con eso. Eso hace la falta de sabiduría. Entonces, la sabiduría nos permite discernir entre lo que es espiritual y lo que es terrenal. Eso hace la sabiduría. La sabiduría nos lleva a colocar límites frente a las cosas de este mundo, modelando principios. Si tú vives una vida sin límites, eres un necio. La sabiduría me ayuda a pensar más en Dios y menos en mí. Es colocar como prioridad lo que Dios le agrada y no lo que yo quiero. ¿Por qué hay tanta gente afanada en este mundo? Que corren, que van para algún lado, pero no saben para dónde. Me senté con una persona hace algunos meses atrás y estábamos hablando y charlando. Y yo le hice una pregunta y esa pregunta la desequilibró toda. Yo le pregunté, ¿cuál es el propósito de tu vida? Ya eres profesional, estás casada con el hombre que quisiste, lograste tus metas, pero ¿cuál es tu propósito? Me miró y me dijo, yo no sé, no sé para qué estoy acá. Le dije, te falta Cristo, perdiste el propósito. Sin Dios en tu corazón, sin los preceptos en tu corazón, tu vida es un vacío. Volvamos a Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo debemos pedir sabiduría? ¿Cómo? Diciendo, Señor, dame sabiduría y luego vuelvo a orar a los 8 días. No, ¿qué dice? Pero pida con fe. ¿Cómo es la fe? No dudando de nada, porque el que duda es semejante ¿a quién? A la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada a una parte a otra. ¿Han ido al mar? Bonita experiencia. Que uno va hacia la ola y se regresa para que la ola no lo moje. Así es, ¿no? Yo he jugado eso, yo soy el único que no sé. Pero uno está en la playa y ve que la ola se aleja y vuelve a la playa. ¿Sí? Y cuando menos se dio cuenta, vino una ola más grande y se lo arrastró. Así es, una persona que no ora pidiendo sabiduría con fe. Pedimos dudando. Señor, dame sabiduría. No, espere que eso ya le sale en un WhatsApp. Ahí en un WhatsApp le dice qué es lo que tiene que hacer. No, pero si estás afanado, si estás preocupado, ¿cómo vas a entender la sabiduría de Dios? La sabiduría debe ser pedida con fe, confiando en que Dios responderá a esa petición, pero oramos y actuamos sin pensar. Si la respuesta que estás buscando de Dios no te llega ahora es porque no es el tiempo, no es lo que tienes que hacer. Tú debes estar pidiendo sabiduría para no actuar sin pensar y cosechar consecuencias. Yo no debería moverme sin saber lo que Dios piensa acerca de lo que voy a hacer, por más
que a mí me parezca que es lo mejor. La sabiduría debe pedirse con fe, pero debe pedirse sin dudar. Debemos orar hasta que Dios nos revele su voluntad. ¿Has orado eso? Me voy a encerrar en mi cuarto a orar hasta que Dios me muestre qué va a hacer, hasta que Él me diga cuál es el siguiente paso, si debo hacerlo o no debo hacerlo. Eso es orar con fe, es ser persistente. A veces pedimos que Dios nos quite una situación sin orar que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere que aprendamos en medio de esa situación. Esa es la sabiduría. No es Señor, solucioname el problema, sino Señor, ayúdame a verte en medio del problema. Esa es la sabiduría. Pero hoy estamos aquí bien en mi relación con Dios, mañana yo hago las cosas a mi manera. Hoy vengo y digo, Señor, yo te creo y mañana yo busco un crédito o paso la tarjeta como yo quiera. Hoy digo, Señor, yo creo que ella es para mí y luego termino ennoviado y casado con ella. Ese es el hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es una persona que tiene un corazón dividido. Está entre lo que dice Dios y lo que quiere. Y Gálatas nos dice que si yo alimento mi carne, ¿qué creen que voy a terminar haciendo? Guiado por lo que yo quiero. Pero si me dejo guiar por el Espíritu, Él me guiará a toda verdad. Entonces, ya que estás ahí en la Biblia, busca un libro que está en Segunda de Crónicas, ya para concluir, para que no te sigas durmiendo. Segundo de Crónicas, y esta es la historia de un hombre que frente a la pregunta que les hice al comienzo, si Dios se te apareciera a ti y te dijera, pídeme un deseo, yo te lo concedo. Miremos qué dijo este hombre llamado Salomón. Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 14. Segundo de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 al 14 o al 13. Vamos a leer desde el 6. Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón, le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Tremenda oportunidad. Pídame lo que quieras, Salomón. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido a David mi padre, con David mi padre gran misericordia. A mí me has puesto por rey en lugar de suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor, Dios, tu palabra a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10. Jóvenes, adolescentes, subrayenlo, márquelo. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes y gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. No solamente eso, sino también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Jerusalén. Tremenda oportunidad. Salomón buscó la sabiduría y encontró la riqueza. Nosotros queremos la riqueza sin usar la sabiduría. Entonces, debe ser un principio fundamental en nuestra vida. A veces invertimos más tiempo perdidos en lo temporal que pidiendo en las cosas que necesitamos. A veces gastamos más tiempo en las redes sociales que en la presencia de Dios. A veces invertimos más tiempo en preocuparnos que en depender y descansar de Dios. A veces es más importante el qué dirán que lo que Dios dice. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo?
¿Eres sabio o eres necio? Salomón escogió lo mejor. Cuando Salomón terminó sus días, terminó siendo un hombre necio, llevado por los placeres de este mundo y seducido por la pasión. Cuando dejó la sabiduría, pasó a la necedad. Siempre que yo dejo la sabiduría de Dios a un lado, que lo tengo a él de últimos, yo soy un necio. No es que soy medio sabio o medio necio, no. Yo soy necio. Y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Entonces, por ende, si yo no estoy buscando la sabiduría de Dios y estoy buscando mis propios deseos y caprichos y la sabiduría del mundo, ¿qué estoy haciendo? Pecando. Es sencillo. ¿Por qué? Porque te has desconectado de la fuente de sabiduría. Entonces, Salomón empezó bien, pero terminó mal. El que no obra con fe es alguien que duda de la fidelidad de Dios. Es como Sara que no le creyó a Dios que Dios podía darle un hijo en su vejez. ¿Se acuerdan qué hizo Sara? Una noche de copas, una noche loca. Su marido llegó a la casa con la promesa de que ellos dos iban a ser padres de un joven. ¿Y qué hizo Sara? Sara tomó a su sierva y ¿qué hizo? Le dijo a su marido, acuéstate con mi sierva. Y Abraham ni corto ni perezoso, uy, seguro está la voluntad de Dios. Mire, mi mujer está de acuerdo, a mí me gusta, ¿por qué no? ¿Cómo terminó? Terminó naciendo un hijo que no estaba dentro de la promesa. Terminó un conflicto familiar, terminó sacando a su criada de la casa, viviendo en necedad. Entonces, la falta de sabiduría en tu vida va a traer terribles consecuencias que a veces te van a acompañar toda la vida. Entonces, que hoy sea el comienzo para que tú comiences a pedirle al Señor, hazme una persona sabia. No quiero seguir viviendo en necedad. Yo tengo que hacer de la sabiduría mi compañero inquebrantable. Ante todas las cosas, adquiere sabiduría. La sabiduría es estar convencido que todo lo que yo necesito para vivir una vida que agrade a Dios es tener a Dios guiando mi vida y obedeciendo su palabra. Mi fe crece en la medida que conozco a Dios y aumenta la sabiduría aquel que decide hacer la voluntad del Señor. La sabiduría que pedimos con fe es estar de acuerdo al reino de Dios y sus promesas y su fidelidad y no de acuerdo a lo temporal y lo vacío. ¿Eres sabio o eres necio? La decisión es tuya. Tú eres el que tiene que venir delante de Dios y decirle, Señor, yo reconozco que yo he sido necio, que hoy en día estoy cosechando las consecuencias de mi necedad. Pero eso no significa que todo está perdido. Lo que significa es que hoy puede ser el comienzo de empezar a sembrar bien para cosechar mejor. Pero tú eres el que tiene que tomar esa decisión. Nadie más. Nadie más puede tomar esa decisión. Entonces ponte de pie ya para terminar y sigue la pregunta ahí. ¿Eres sabio o necio? ¿Eres alguien que está dispuesto a obedecer lo que Dios dice o eres alguien que sigues viviendo según tus propios principios y deseos? Si tú estás aquí por primera vez, pues este mensaje no era para otro, sino para ti. Sigue siendo un llamado de Dios para que tú comiences a empezar una vida nueva, transformado bajo su palabra. Y va a ser tu decisión aceptarla o rechazarla. Y tú que ya conoces al Señor, recuerda las palabras de Santiago.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú has sido expuesto a la verdad de la palabra de Dios. Será tu decisión hacerle caso o no. Pero quiero que sepas que si no le haces caso, eres un pecador, porque no pones por obra la palabra de Dios y eres un necio. Entonces, inclina tu rostro ahí y pídele a Dios. Yo no conozco tu vida, tú sí. Yo no sé qué decisiones has tomado, cuáles debes tomar, qué es lo que necesitas hacer en estos días. Y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque yo no he sido sabio. No he sido sabio en mis finanzas. No he sido sabio en mis relaciones. No he sido sabio en cómo trato a mi esposa ni cómo yo trato a mi esposo. No he sido sabio en mis pensamientos. No he sido sabio ni siquiera en mi descanso porque me acuesto a las 3 de la mañana viendo redes sociales. No soy sabio. Señor, ayúdanos, porque en verdad necesitamos sabiduría en medio de un mundo lleno de tanta necedad. Padre, esta mañana pues yo tengo que ser el primero en colocarme delante de ti en vergüenza, decirte que yo no he sido sabio, que yo he sido un necio en muchas oportunidades, que se ha dejado guiar más por sus impulsos que por la razón. Y pues cada vez que tú me llamas a ser sabio, yo lo que quiero es huir y satisfacer mis propios deseos, pero al final termino con las manos vacías. Y pues Señor, yo creo que si la pregunta otra vez fuera que tú contestaras una oración, esa debería ser de nuestros labios que nos dé sabiduría. Sabiduría para criar los hijos, sabiduría para relacionarte con tu esposo, tu esposa, sabiduría aún para hacer los trabajos que ya sabes hacer, sabiduría para manejar el dinero, sabiduría para controlar tu descanso, sabiduría para orar y tener tiempos de oración, sabiduría para meditar en tu palabra. Señor, necesitamos tanto. Y el libro de Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Que nosotros podamos ser personas llenas y guiadas de sabiduría y que podamos pensar más en lo que tú piensas y no ser guiados por nuestra necedad. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Amén. Pueden tomar asiento.